La documenta de Kassel, esta edición, la de Roger Beurger, me parece que se podría definir en términos muy sintéticos como una documenta de la Wunderkammer, que es una expresión alemana que se usa para designar las llamadas cámaras de maravilla o salones de maravillas, que fueron frecuentes en el siglo XVIII entre las cortes de las cortes europeas ilustradas, donde ya se prefigura, digamos, el pensamiento moderno, de donde todavía el pensamiento moderno no adquiere la sistematicidad que tendría después, y con la cual nos referimos después también. En cuanto que allí se reunían, pues, todo lo maravilloso que había en el mundo, un mundo que estaba, digamos, en la primera fase de la primera globalización. Entonces podíamos tener entonces chimpancés, cocodrilos, fetos de 2 cabezas, cuadros, bueno, por ejemplo, los relojes, que en ese momento era una novedad impresionante y que tienen todavía un carácter artesanal, y por lo tanto un reloj hecho en Sirengo, que es un hecho en Basilea, o hecho en Colonia, bueno, los tapices, los textiles, bueno, las piedras semipreciosas, que gracias a los descubrimientos de América y las nuevas rutas a Asia también llegaban. Entonces aquello era una demostración de que el dueño del palacio, el señor, el príncipe, el duque, el rey, estaba interesado en el conocimiento, solo que ese conocimiento no tenía, como dije antes, la forma de bueno, el carácter sistemático que tiene después. Es decir, las Wunderkammer son anteriores a 2 acontecimientos cruciales de la cultura moderna. Uno, Linneo, y la clasificación entonces de los 3 reinos: el reino animal, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal. Y por otro lado, a la museística ya decimonónica, que distribuye lo que debe ser conservado, contemplado y al mismo tiempo estudiado entre los museos de bellas artes, los museos de arqueología y los museos de ciencias naturales. En la Wunderkammer, todo esto que después ha sido así clasificado estaba reunido bajo un concepto de lo maravilloso, de lo sorprendente, de lo extraño. Es decir, que un poco la clave que resume o mejor expresa o manifiesta el código, si es que de código se puede hablar en el caso de la Wunderkammer, que digamos el feto de 2 cabezas, ¿no? O la tortuga de la Polinesia. Y me parece que lo que ha hecho Roger Beurger en este sentido es muy semejante, porque ella había insistido antes en documentos previos, en los pocos documentos previos, precisamente en ese que él hizo el análisis de los orígenes de la documenta, las 2 primeras, sobre todo la primera exposición organizada por Arnold Bode, en que el problema era la exposición, y el análisis que él hace de la primera documenta es sobre todo cómo se expone, ¿no? Y en el texto que he incluido ahora en el catálogo, pues repite lo mismo, es decir, el problema es la exposición. De la exposición él la ha organizado con una lógica de Wunderkammer, es decir, de salón de maravillas, de cámara de maravillas, de cámara de portentos. Entonces por eso podemos tener entonces un tapete persa del siglo XIX, podemos tener a Juan Dávila, podemos tener a artistas que hacen, digamos, investigación etnológica o antropológica, en fin, a artistas que plantean, digamos, hacer un sembrado de arroz, un cultivo de arroz, como si estuviéramos en Java o en Corea o en China, en la propia Kassel, etcétera, ¿no? Y la propia concepción, digamos, de la puesta en escena rompe con la White Cube, ¿no? Porque cuando yo escribí cuando hice una conferencia sobre este tema en Salamanca hace unos meses, cuando me está refiriendo al primer documento, el que se incluyó en el Magazine 12, número 1, justamente me centré en el tema del White Cube porque pensé que si él estaba haciendo ese énfasis en el problema de la exposición misma, se iba intuí o anticipé o formulé la hipótesis de que iba a ser
sobre el modelo de la White Cube. No, él no ha hecho el modelo de la White Cube. Él ha hecho, lógicamente, un palacio dieciochesco donde las salas son pintadas con todos los colores, ¿no? Donde digamos, hay un sentido, digamos, en el que el arte es decoración también, ¿no? Que si esta sala es rosa es porque juega bien con este amoblamiento, que en este caso son las obras traídas de estos sitios, y por lo tanto yo creo que ha roto con el concepto de White Cube, y en ese sentido me parece que es una propuesta premoderna, ¿no? Y es una propuesta que debe ser pensada, porque también me parece que supone una versión inesperada o perversa, pero en cualquier caso implícita en las posibilidades que había formulado a Avi Warburg cuando planteó el Mnemocine Atlas, ¿no? Es decir, este Atlas de la memoria, donde lo crucial era que la historia de la humanidad podría ser leída a través de un solo vector o una sola beta, ¿no? Que era de las formas. Por otro concepto que él usa, por un lado el de Wunderkammer, de la exposición misma como el acontecimiento realmente importante, es el problema de lo que llama la migración de las formas, ¿no? Eso evidentemente es Warburg. Entonces podemos conectar, podemos leer la historia de la humanidad como lo propone el famoso tapiz, ¿no? Persa, es decir, es que este tapiz persa del siglo XIX muestra cómo los persas del decimonónicos han incorporado unas formas venidas de China, ¿no? Y a su vez entonces nosotros realizamos el tapiz persa a Alemania, 2007, Kassel, etcétera, ¿no? Entonces yo veo que esos son como los dos elementos cruciales y que merecería mucho la pena pensarlos. El concepto de Wunderkammer y esa versión, digamos, perversa de la mutación de las formas de Avi Warburg.